¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más a Vigo a Debate, en Localia Vigo. En esta semana de pleno municipal y como es habitual tenemos con nosotros a los responsables, portavoces de los tres grupos con representación en la Corporación Municipal de Vigo. Un pleno en el que sobre todo se ha hablado sobre muchos temas, como es habitual, pero sobre todo hay dos temas que queremos destacar, y es el asunto de la estación intermodal, un tema del que ya hemos hablado durante muchos meses, pero que en las últimas semanas, cuando parecía que ya empezábamos a acercarnos a una resolución, pues finalmente de nuevo esa solución parece que se vuelve a alejar por las posturas distantes entre Xunta de Galicia y Concello de Vigo y Xunta de Galicia. También hablaremos sobre otro tema del que también hemos hablado en alguna ocasión, pero que por desgracia tenemos que seguir tratando aquí en esta mesa de debate y también en el pleno municipal, y es el tema de los desahucios. Este miércoles precisamente pasaban también por los juzgados una de las tres familias que están pendientes de que se resuelva judicialmente su desalojo de su vivienda. Estas tres familias se presentaban también en el pleno municipal, donde cobraron también un papel protagonista durante la presentación de una moción plenaria para hablar sobre la adscripción del Ayuntamiento de Vigo y las viviendas que puede tener vacías en el Ayuntamiento a ese fondo de viviendas baleiras que se han acordado desde la Xunta de Galicia y desde el Concello de Vigo y desde la Federación Galega de Municipios, perdón. Pero vamos por partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre la estación intermodal, un tema que daba mucho que hablar en el pleno municipal. Partido Socialista y Marea de Vigo han unido sus votos para instar a la Xunta de Galicia a asumir el 100% de la totalidad de la financiación de la estación intermodal. Esto incluye los accesos que el Partido Popular local, así como el Gobierno autonómico, entienden que son en realidad una competencia del Gobierno municipal. Una situación de punto muerto que hizo que el Partido Popular la comparase con el proyecto de Ciudad de la Justicia, paralizado durante años, mientras que la concejala de Urbanismo acusó a la Xunta de no cumplir con sus obligaciones y anunció que si el proyecto autonómico que reciban no incluye los accesos, lo rechazarán. La Xunta de Galicia va a financiar el 100% de la estación intermodal, el 100% de la estación intermodal, para los cuales ya hay terreno, no hay que expropiar. Lo único que hace falta es que ustedes colaboren y hagan los accesos que son de su competencia y que tienen que hacer. Como siempre, se negarán, como siempre, estarán dando largas, diciendo que es competencia de otro, y mientras todos los vigueses y las viguesas seguirán sin las obras y seguirán sin los servicios que desde luego se merecen. O seu é de traca. O sea que para vostede unha estación de autobuses é unha esplanadiña donde hai uns rebordes para que aparquen os autobuses e unha marquesiña para que a xente non se molle. É unha estación de autobuses. Como cheguen os autobuses, competencia do outro. É alucinante. Igual que sin a estación de tren, os trens non chegan. A vostedes lle da igual. Desde el grupo Marea de Vigo recordaron que tras la anulación del Plan General de 2008, este proyecto estará sujeto a la Ley de Medidas y Proyectos Urgentes, en donde se dice explícitamente y en contra de su criterio que las expropiaciones necesarias para el proyecto deberá costearlas el Concello, mientras que apuntaba María Xosé Caride, tan solo tienen que gestionarlas, en ningún caso pagarlas. Se aplica unha lei donde sempre vamos a ser os concellos os que asumamos as expropiacións. E, polo tanto, a lei o di claramente. E nós entendemos que o Partido Popular o que vai a facer de maneira arbitraria, dende logo, vai a intentar que esa lei se faga valer en todos e cada un dos concellos. E, polo tanto, como ten que ser un acordo entre o Concello e a Xunta, eso é certo, empezaremos a batalla campal en cada un destes proxectos en ver quen é a administración expropiante. O Concello de Vigo se compromete a tramitar as expropiacións. Claro que sí, a administración expropiante. Pero iso non quere decir que se esa administración que financie esa obra, faltaría máis. Finalmente, la moción salió adelante sin votos en contra al abstenerse el Partido Popular y votar a favor los socialistas y Marea de Vigo. Pues como decimos, el Pleno del Concello acordaba instar a la Xunta de Galicia a acometer el 100% de las actuaciones para que la estación intermodal pueda ser una realidad cuanto antes. Precisamente al día siguiente estaba en la comarca de Vigo, concretamente en Moaña, la conselleira de Infraestructuras que respondía directamente a esta iniciativa plenaria. Non estamos a falar dos accesos a unha estación de autobuses, estamos a falar dos accesos a un gran complexo en Urzaiz, estación de ferrocarril,
futura estación de autobuses é un gran complexo comercial demandado polo Concello. Insisto, cada un dentro das súas responsabilidades, o fácil é decirlle aos demais que solucionen todo. Eu non sei se parece que o Concello de Vigo non quere que fagamos ese investimento da nova estación de autobuses de 10 millóns de euros que temos consignados e, polo tanto, en disposición para invertir en Vigo. Bueno, pues sobre todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, aquí también en esta mesa de debate. Para eso nos acompaña la portavoz del Partido Popular, Elena Muñoz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también la concejala de Urbanismo y en este caso representante del Partido Socialista, María Xosé Caride. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña por Marea de Vigo su portavoz, Rubén Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rubén? Buenas tardes. Bueno, María Xosé, era una moción del Partido Socialista instando a la Xunta de Galicia a acometer el 100% de las actuaciones necesarias para la puesta en marcha de la estación intermodal. O sea que, si te parece, comenzamos por ti. En la pieza informativa ya hemos visto un poquito cuáles son los principales escollos, pero viendo también la respuesta de la conselleira, ¿cuál es el siguiente paso? ¿O dejamos este tema anclado y paralizado? Eu sinceramente creo que a resposta da conselleira é a que abre cal debe ser o futuro deste proxecto. Porque no fondo o que está dicindo a conselleira? Está dicindo, primeiro, que este é un proxecto que non é solamente para o Concello de Vigo, que é un proxecto con vocación metropolitana, porque vai a servir a todos os cidadáns da área metropolitana. E ademais se está utilizando como gran argumento que non é solamente unha estación de autobuses, sino que é unha estación de ferrocarriles e un centro comercial que promove o Ministerio de Fomento. Por lo tanto, dentro do Concello de Vigo non temos ningún problema que falen co Ministerio de Fomento se creen que o Ministerio de Fomento debe facerse cargo dunha parte dese custe, pero dende logo os cidadáns de Vigo non poden facer os accesos de unha infraestructura que non dá servicio solamente aos cidadáns de Vigo, punto número 1, e despois que os proxectos son completos. A ninguén se lle podería imaginar que o Hospital de Vigo non tivera accesos, é dicir, que se fixera unha grande infraestructura con un servicio de urgencias e as ambulancias non tuviran por onde entrar e os cidadáns non tiveran por onde achegarse a ese parking de pago que fixo a Xunta de Galicia. Por lo tanto, cando un fai un proxecto dunha infraestructura, o fai completo. Isto significa que os cidadáns temos que poder achegarnos a esa estación. Significa que os trens teñen que chegar e, polo tanto, teñen que ter vías que cheguen á estación de ferrocarril e significa que os autobuses teñen que chegar á estación de autobuses e, polo tanto, os accesos haberá que reestructuralos. Por certo, moitas das infraestructuras que están ao seu carón titularidade do Ministerio de Fomento, porque está a P9 pegada á estación de tren e de autobuses. Polo tanto, o que é imprescindible é que a Xunta de Galicia faga un proxecto concreto, completo, de accesos e estación. Por tanto, o que se comprometeu, eu decía outro día, se o Concello de Vigo chegara para informe un proxecto de estación de autobuses que non contemplara os accesos, non poderíamos autorizalo. Pero non poderíamos autorizalo porque sería unha irresponsabilidade facer unha infraestructura que non ten garantida a súa mobilidade e, polo tanto, a utilidade para os cidadáns. E, por outra banda, estamos falando de un investimento que é moi importante na reestructuración de esos accesos, donde hai que pactar e negociar con unha concesionaria. Por lo tanto, a verdade é que o que entendemos é que a Xunta de Galicia non quere facer a estación de autobuses e está a enredar. O proxecto de estación intermodal é un proxecto que aparece e desaparece sempre que vai haber campaña electoral. É como o túnel de Beiramar, o soterramento do túnel de Beiramar. Tamén aparece cando vai haber campaña electoral, non sei canto tempo deben estar esperando para que volva a aparecer, e desaparece unha vez que pasou a campaña electoral. Pois isto parece o mesmo. Parece que buscamos unha excusa para non executar unha infraestructura que é verdade que pode servir para moitos cidadáns de Vigo, que é boa para Vigo e para toda a área metropolitana, pero cada un ten que exercer e executar as súas competencias. E os cidadáns de Vigo non deben, nin poden pagar algo que é competencia de outro. Elena, desde el Partido Popular defendéis lo opuesto, que es el ayuntamiento el que tiene que acometer esos accesos, ¿no? A ver, yo lo decía un poco en el pleno, en la intervención en el pleno, y lo vuelvo a decir aquí después de escuchar a la concejala, que realmente esta forma de pensar, esta forma de reaccionar siempre cuando se proyecta una gran inversión en Vigo no es una novedad, porque el Concello de Vigo, desde luego, es especialista en poner todos los atrancos posibles cuando hay una administración pública que quiere invertir en la ciudad y quiere hacer una gran infraestructura para que ésta se retrase lo más posible. Y
como consecuencia de esa actitud, hay muchos proyectos, grandes proyectos en Vigo, que tenían que ya estar hechos desde hace mucho tiempo y que no están hechos precisamente por esa voluntad, frente a otros concellos de Galicia que hacen todo lo que está dentro de su competencia, y no digo que hagan lo que no les compete, hacen lo que está dentro de su competencia para permitir esas grandes inversiones en esta ciudad. Resulta que el Concello de Vigo hace exactamente todo lo contrario. Y este es un nuevo caso, pero ha habido otros. El caso de la depuradora, que por fin ahora está terminada, en la que hay innumerables, porque la hemeroteca es muy dura. La hemeroteca es muy dura cuando se habla mucho y se hace poco. Y claro, vemos cómo se negó en un principio a expropiar los terrenos para hacer la depuradora, hasta que finalmente reconoció que era su competencia y lo hizo, pero a costa de retrasar muchos años el proyecto. Se negó a los terrenos de la Ciudad de la Justicia, al final accedió y ahora se ha buscado una solución, y había una solución más satisfactoria para todos, como ha decidido la ciudad, pero ha retrasado y ha hecho que Vigo sea la última ciudad de Galicia en tener una Ciudad de la Justicia. Hizo exactamente lo mismo con el Hospital Público de Vigo, Álvaro Cunqueiro. Es curioso escuchar, y la verdad que agradezco esa comparación que hizo la señora Caride con el Hospital de Vigo y los accesos, porque realmente es exactamente eso lo que tiene que ocurrir. Cuando hay una gran infraestructura en una ciudad, tiene que haber un acuerdo entre todas las administraciones públicas implicadas para que de esa gran infraestructura y en ese acuerdo cada uno en el marco de sus competencias colabore. Y se supone que un concello tiene que estar receptivo a esas inversiones y por tanto hacer lo que es de su competencia. Y eso es lo que firmó la conselleira cuando era consellera, la señora Caride, en el año 2006, un convenio con el Concello de Vigo para hacer el gran Hospital Público de Vigo, en el que había un reparto de competencias efectivamente y en la que se ponía que los accesos los iba a hacer el Concello de Vigo. La realidad es que los accesos no los hizo el Concello de Vigo, los tuvo que hacer la Xunta de Galicia, porque el Concello de Vigo decidió negarse absolutamente a hacer esos accesos, igual que ahora se está negando a regular el tráfico en la ciudad, y veremos qué dicen los tribunales, porque una vez más hace dejación de funciones. Pero ¿cuál es la consecuencia de esta actitud permanente de confrontación? Que los grandes proyectos en esta ciudad se retrasan, que este proyecto y estos accesos, según el Plan General del 2008, tenían que estar acabados en el 2012, porque efectivamente, como dice la conselleira, esto es un gran complejo, un complejo de tren, un gran centro comercial y ahora una estación intermodal para precisamente facilitar que llegue ahí la comunicación a ese complejo. Y dentro de ese complejo en el que invierte la Administración del Estado, en el que invierte la Administración de la Xunta de Galicia, por cierto, que invierten las dos, en el peor momento de la crisis, cuando en plena bonanza económica ni el gobierno del Partido Socialista en el gobierno de España, ni el gobierno del bipartito en la Xunta fueron capaces de hacer absolutamente nada de lo que prometían, y por cierto prometieron mucho también en campaña electoral, y también la señora Caride sabe mucho de promesas incumplidas por parte de la Xunta de Galicia en esta ciudad. Ese gran complejo que se dijo que se iba a hacer, se ha cumplido y se está cumpliendo en sus diferentes partes. Y aquí el único que no ha hecho lo que el propio Plan General reconocía que tenía que hacer el Concello de Vigo, porque son las infraestructuras viarias de la ciudad, es el Concello de Vigo. ¿Y qué consecuencia tiene? Que cuando llegan los visitantes a través de la línea de alta velocidad a esta ciudad, que ha llegado antes el AVE, que el Concello ha sido capaz de hacer los accesos, resulta que se encuentran con que tienen que cargar con sus maletas e irse caminando 500 metros para poder coger un autobús. Eso esta ciudad no se lo merece. Rubén, ¿cómo ves desde Area? Pero para non ser unha crónica digamos, non vamos a dicir unha morte, pero de unha situación anunciada que dende logo nos xa denunciamos no seu día no Parlamento. Claro que ten que haber acordo nas administracións, precisamente porque o plan será o que introducía, pois era a figura dos convenios entre administracións que precisamente regulaban quen era a administración que, por exemplo, ordenaba en este caso o que pode ser as expropiacións, quen era a administración que pagaba, e poño, por exemplo, o caso da ampliación do polígono de Matamacua, que nós non estamos de acordo, pero que sí que figuraba un convenio entre Zona Franca e o Concello de Vigo que artellaba precisamente esa cuestión. O caer o plan xeral, por lo tanto, tamén desaparecen os convenios, son nulos para nós, nulo todo o plan xeral, co cal os convenios desaparecen. Outra cousa é que se podan volver a firmar outros convenios que teñan as mesmas cláusulas, non? O non existir iso, a solución que o Partido Popular e o Partido Socialista pois un pouco maquinaron pois vamos a facer unha lei que permita isto de maneira express. E a lei di claramente que a administración que
discutíamos no pleno quen paga, non? Quen é a acción, quen é a executante e quen é a expropiación. Bueno, ese artigo en concreto, precisamente porque se aproba unha lei sin un informe xurídico, que a nos parece bastante grave, pero nesa lei o que di é que a administración que expropia e que logo transfire a titularidade a outras administracións ao Concello de Vigo. Por tanto, entendemos que o Partido Popular vai... o Partido Popular, e se hai un cambio de goberno, entendo que as outras administracións que poda haber, non? Ou os cambios políticos que se podan dar na administración autonómica van a intentar que, en base a esa lei, asuma outra administración o custe. E volveremos ás peleas entre as administracións a ver quen é a que paga, neste caso, a expropiación. A non nos queda claro a nós, por iso tamén o voto negativo de AGE no Parlamento de Galicia, precisamente que sesa quen teña que pagar este tipo de expropiación sesan as administracións, neste caso falase de Asunta, pero nós tamén pensamos que Fomento algo terá que decir nesta cuestión. E como se tería solucionado para nós? Primeiro, que nunha asuntanza entre a ministra de Fomento, entre a conselleira, entre o alcalde de Vigo, a próxima vez as cousas por escrito, porque o que se nos dixo era que había consenso, que había acordo, nos non... Como descoñecemos cal eran os consensos, os acordos, porque tampouco se explicitaron, a próxima vez por escrito, pois cales son as asuncións de cada administración, e logo eso se traslada dunha maneira normal aos convenios entre administracións. Discrepamos da conselleira, que polo feito de que haxa un centro comercial, pois parece que somos os vigueses os que estamos demandando isto. É un proxecto da ADIF, está dentro incluso dos criterios económicos que a ADIF ten posto en riba da mesa. A ADIF quere convertir as estacións de toda España pois en centros comerciais abertos ou centros comerciais, moitas veces sen nin siquiera consultar as cidades, porque está pasando en moitos sitios do Estado español onde están colocando centros comerciais en zonas de saturación xa de centros comerciais, pero a ADIF decide que quere convertir dentro dos procesos de privatización. Sí, bueno, en base ao proceso de privatización do sistema ferroviario do Estado español, que aquí hai moitos culpables, pero que dende logo a DIF se está convertindo nunha empresa de explotación de patrimonio público en interés privado. Nos non entramos nesa discusión, pero si que o decimos isto terá que solucionarse cun convenio. E o convenio terá que decir pois que nos entendemos que unha infraestructura de transporte deste tipo, a expropiación dos accesos vai ligada á propia estación, non vale só pagar a estación e non os accesos. A nos parece que ten que, en todo caso, terá que haber pois unha proactividade do Concello de Vigo para ordenar o tráfico, porque entendemos que de repente todos os autobuses ao centro de Vigo non vale só a saída da P9, porque hai moitos autobuses que teñen trasecto urbano, polo tanto vamos a ter un problema serio de encaixar tamén a entrada de autobuses no centro urbano, non? Pois todo iso se soluciona cun convenio, como existía o convenio para outros ámbitos, non pasou absolutamente nada. Por iso nos decimos que esta lei o que deixa é un baleiro a responsabilidades entre administracións que supoño que non se vai solucionar, e sobre todo, como vivimos nunha campaña electoral permanente, cada vez que se acerque un proceso electoral, pois viviremos esta cousa como unha normalidade. Eu creo que en Vigo a xente asume isto como normal, chega o proceso electoral, e as cousas que parecía que había consenso non o hai, e as cousas que desapareceron dos orzamentos aparecen. Bueno, eu he de recoñecer que a mí me sorprende que o Partido Popular nas súas declaracións este sempre pensando que Vigo ten que pagar cousas que non son para os cidadáns de Vigo. Aquí acabamos de escoitar a representante do Partido Popular decir que os vigueses tiñamos que pagar os accesos ao Hospital Álvaro Cunqueiro para engordar a conta de explotación da concesionaria do hospital. Bueno, isto xa sería o colmo. Pero que ademais vostede quere que paguemos os accesos á estación de autobuses, a esa estación de tren, autobuses, estación intermodal e centro comercial. Eu non acabo de entender cal é vostede que defende, os intereses dos vigueses ou as contas da Xunta de Galicia. Eu creo que temos que ser un pouquinho máis serios e por despexar incógnitas. A aplicación da lei 3/2016, esta de proxectos urxentes e de especial interese público, que é a que se vai utilizar para ampliar as instalacións de Citroën. Por certo, sabemos que Baleas votou en contra, por lo tanto, o emprego de Citroën non lle preocupa nada, as posibilidades de futuro da empresa Citroën, que é vital para a economía de Vigo, non lle preocupan, a nós sí, e por lo tanto apoiamos esa iniciativa, esa lei. Esa lei di claramente que o Concello de Vigo será a administración expropiante, calquera concello, non de Vigo, concello, donde se realice un proxecto será a administración expropiante. Eso non quere decir que sexa quen ten que pagar as expropiacións. Eu poño un exemplo sinxelo. Se Citroën precisara ampliar as súas instalacións no polígono da Zona Franca, pois obviamente de Balaídos
obviamente será a Zona Franca quen deberá pagar esas expropiacións con independencia de que o expediente de expropiación o desenvolva o Concello de Vigo. Polo tanto, o feito de aplicar esa lei non significa para nada que o Concello de Vigo teña que pagar as expropiacións, só que ten que tramitalas. Inda así, hai unha cuestión que se pon en riba da mesa porque xa existiu unha reunión entre o Ministerio de Fomento, o Concello de Vigo e a Xunta de Galicia. E en esa reunión os resultados respecto á estación intermodal de ferrocarril foi meridianamente claro. Primeiro, que o proxecto Tom Main seguía adiante, que o proceso de licitación dese proxecto non se detía. En segundo lugar, que a estación de autobuses se iba intermodal, se iba a tramitar a estación e os seus accesos con cargo a este proxecto de lei de medidas urxentes. E terceiro, que ademais estarían coordinadas esas dúas accións. Para a nosa sorpresa, a Xunta de Galicia acaba de enviar un convenio marco ao Concello de Vigo, ese é o que o señor Pérez facía referencia, para posibilitar a execución dun proxecto, donde non hai proxecto Tom Main. E máis, fala de execución da estación de autobuses en dúas fases, unha sin proxecto Tom Main, outra con proxecto Tom Main, por certo, que é o máis adiantado, porque se está en proceso de licitación. Polo tanto, o que queren decir é que non van a desenvolver o proxecto Tom Main. E iso sí, lle carga aos vigueses e as viguesas non só a expropiación dos terreos para a estación e para os accesos, non, a execución dos accesos. Polo tanto, o proxecto, a financiación do propio proxecto dos accesos, a expropiación e a financiación dos accesos, todo a cargo dos cidadáns de Vigo. Bueno, eu creo sinceramente que é unha tomadura de pelo. Igual que é unha tomadura de pelo que agora nos falen de presas dun proxecto que tiña que desenvolverse no primeiro cuatrienio, cando a Xunta de Galicia acaba de contratar o proxecto. 8 anos despois de aprobarse o Plan Xeral, a Xunta de Galicia acaba de aprobar o proxecto para a estación intermodal. Preocupar non lle preocupaba, nunca lle preocupou, e sigue sin preocuparlle realmente, porque se lle preocupara, poría en riba da mesa os mecanismos que farían posible a execución dese proxecto, e hoxe somente está poñendo excusas. Un proxecto de estación de autobuses, donde non sabemos como chegan os autobuses, como chegan os cidadáns, como chegan os vehículos, os taxis, non sabemos como se comunica, é unha tomadura de pelo, igual que é unha tomadura de pelo que ese convenio marco que nos acaba de chegar non estableza como mecanismo de execución a lei de medidas urxentes, sino que establece unha modificación puntual do plan de Vigo. Bueno, creemos sinceramente que son atrancos e máis atrancos. Os atrancos e máis atrancos os que estamos afeitos xa en Vigo que nos pone a Xunta de Galicia. Por certo, el convenio non é el proxecto, non? Un proxecto de convenio. O proxecto non, o proxecto acaban de contratalo. Vale. O proxecto non o teñen feito. Esperemos que o proxecto contemple eses accesos, porque, repito, se o proxecto non contempla os accesos, non se pode autorizar, porque sería unha irresponsabilidade, porque non se pode autorizar unha cousa que non se sabe como funciona, é imposible poder autorizala. Por lo tanto, ten que ser un proxecto completo, ten que asumir a Xunta de Galicia as súas competencias. Se lle parece que o Ministerio de Fomento ten que pagar parte desos accesos, pois que fale con eles, porque a conselleira o que dixo onte precisamente é que parte da responsabilidade desos accesos é do Ministerio de Fomento, pois que se poñan de acordo. O Concello de Vigo vai a poñer todas as facilidades, pero iso sí, non vamos a facer que os cidadáns de Vigo paguen por cousas que non teñen que pagar, porque iso significará menos política social, menos desenvolvemento da cidade, menos oportunidades para os cidadáns de Vigo. Elena. A mí, sinceramente, me parece muy curioso escuchar a la señora Caride hablar de que, claro, que por fin ahora la Xunta de Galicia ha licitado o empieza a licitar el proyecto de la estación intermodal, que si el retraso... A ver, yo creo que lo que no podemos es negar la realidad. No podemos negar la realidad. Para poder hacer una estación intermodal es evidente que primero hay que hacer también la estación de tren, porque si estuviera hecha la estación intermodal pero no hay trenes que lleguen a esa zona, no tendría ningún sentido tener una estación intermodal. Y el problema que hay, el problema real que hay con la estación de tren es que no fueron ustedes capaces, cuando gobernaban,
de acabar la estación de tren y acabar el eje atlántico para que viniera el AVE a Vigo. Y que tuvo que venir el Partido Popular y en el peor momento de crisis hacer inversiones que ustedes prometían y que realmente no hacían. Así que de lecciones al Partido Popular de invertir en Vigo, señora Caribe, ninguna. Menos mal que estaba licitado por el gobierno anterior. Y menos usted, que menos prometió mal que estaba la autopista del mar, por el gobierno anterior. La autopista del mar cuando era conselleira de infraestructuras, y la autopista del mar la ha traído el Partido Popular. Que prometió la ampliación de Rande cuando era conselleira, y la ampliación de Rande la está haciendo el Partido Popular. Que prometió también, y hablaba del Hospital de Vigo, y el Hospital de Vigo lo ha hecho el Partido Popular. Y que prometieron el AVE, y que prometieron el AVE. Ustedes sí que saben de concesionarias a las que protegen y les dan dinero. También tienen ustedes que pocas lecciones que dar en el ámbito de las concesionarias. Pero si me está interrumpiendo cuando estoy hablando, evidentemente no puedo centrarme en el tema. Digo porque tampoco viene a lo mejor al caso el repaso de María José Caribe con la consejera. Yo estoy haciendo un balance porque hay administraciones que tienen digamos un bagaje y un balance que presentar. Hay otras que prometían y no hacían nada, y que ahora se cuestione que se ha tardado en hacer la estación intermodal. Es que la estación de tren ha costado mucho hacerla y ha habido que hacerla en el peor momento posible por una decisión política y una deuda que dejaron otros si no, con esta ciudad. Si me siguen, estamos reeditando los plenos en los que me interrumpen continuamente y no me dejan hablar. Yo pediría que por lo menos aquí me dejen hablar sin interrupciones. En definitiva, yo creo que aquí de lo que se trata y de lo que se habla es de darle servicio a los ciudadanos y de darle servicio a los vigueses y a todos los habitantes también del área metropolitana, y que es bastante lamentable para ellos escuchar que siempre hay el continuo peloteo y la continua confrontación. Este gobierno municipal vive en la confrontación, lo contrario que hace el resto de gobiernos municipales, da igual cuál sea su color político, porque hacen cosas para sus ciudadanos y porque quieren que se invierta en la ciudad. Este gobierno no, porque cuanto peor le va a la ciudad, mejor le va a este gobierno, porque más titulares tiene y más fotos se pueden hacer. Y es bastante lamentable. Y esa excusa que ustedes ponen siempre de que no vamos a hacer que los vigueses paguen por algo que van a disfrutar todos los de la área metropolitana, explíquenos. Esas subvenciones que se le dan de promoción a las compañías aéreas para que vengan al aeropuerto de Vigo, solamente vuelan los vigueses. Esos 6 millones de euros que se están gastando de todos los vigueses y de todas las viguesas para que los portugueses cojan un avión en Vigo, para que los madrileños puedan coger un avión en Vigo, para que los de Asturias vengan a hacer en ese momento no importa que sean los vigueses los que sufragan el 100% de esos vuelos. Sinceramente, yo lo que pido es coherencia. Yo lo que pido es que no haya hipocresía y que sobre todo que se sienten las administraciones. Ya ha habido esa reunión, que se vuelvan a sentar, que se llegue a una solución, pero la solución desde luego no es yo no financio nada, que me lo hagan todo, y además amenazo con bloquear todo el proyecto y bloquear el desarrollo de la ciudad como esto no se me garantice. Esas no son formas de ayudar realmente y de trabajar por la ciudad. Para non sigue, efectivamente, a lei non di que teña que pagar o Concello, pero tampouco di o contrario, polo tanto, nesa ambigüedade nos vamos a mover ata que as administracións asuman acordos, como se acordou ao fin e ao cabo o Hospital de Vigo. Existía un convenio, había moitas interpretacións sobre o alcance do convenio. Ao final, o Concello de Vigo asumiu as acometidas. É certo que con unha estrategia de camuflalas a través de un plan de inversión en parroquias, supostamente un plan de inversión que permitía que Beade e Valladares tiveran a cometida de luz e auga a través desas vías. Ao final só foi o hospital. Formou parte dun acordo, ademais, do Partido Popular e do Partido Socialista para que o Partido Popular apoiara os orzamentos naquela altura. Pois así como se chegou ao acordo e o Hospital de Vigo está aberto porque o Partido Popular e o Partido Socialista o quixeron, nos pensamos que hai que ir a ese escenario dunha maneira normal. Nos parece boa nova que polo menos unha administración puxera un convenio en riba da mesa. Polo menos hai algo para discutir, porque para nós, dende logo, sen plan xeral, sen unha referencia legal para traballar, non sabíamos que iba a pasar coa estación intermodal. De feito, algunhas empresas constructoras non quixeron participar precisamente no concurso, ou poñían todas as dúbidas de participar no concurso precisamente por ese valeiro legal. Agora non queda outra que as dúas administracións cheguen a un acordo, porque encima o instrumento, polo menos que eu creo que quere que o Partido Socialista quere que se empregue, que a lei, o que deixa é dende logo, que ten que haber un acordo, porque a lei é unha lei dunha ambigüedade absoluta. E aí ten que haber un acordo. En moitos concellos asumirá o Concello
O pago noutro será a Xunta de Galicia. Pero a que nos preocupa... dependendo da obra que se xa. Sí, bueno, o caso de Zona Franca era máis claro porque era a Zona Franca que iba a ser titular dunha ampliación dun polígono xa existente. Aquí, eu creo que a Xunta de Galicia vai estar tensionando os concellos, como fai en moitas ocasións, para que, ao fin e ao cabo, ese tipo de infraestructuras os acabamos asumindo os concellos. Que é certo que os concellos non teñen que asumir moitas cousas, pero o 40% do gasto do Concello de Vigo é un gasto impropio, que teria que estar asumido pola Xunta de Galicia e o Goberno Central, pero os concellos acaban asumindo precisamente para desbloquear cuestións. O Concello de Vigo asumiu a teleasistencia, que é unha competencia que ata entón levaba a Deputación. Eso se vai a facer a través dun convenio? Pois non queda outra. Dende logo, sí que para nós non hai encaixe cunha modificación puntual do Plan do 93. Pensamos que aí non hai encaixe para unha infraestructura deste tipo. Para nós hubiera sido moito máis riguroso unha supramunicipalidade. Porque se nos decía, non, que se pedimos unha supramunicipalidade, os trámites se poden alongar. Que vemos que por esta vía se ten que haber un acordo entre o Partido Popular e o Partido Socialista, os trámites se poden alongar sine die tamén. E, por tanto, a supramunicipalidade sí que ao mellor tería un encaixe, dende logo, coa falla do Plan Xeral. O convenio ten que asinarse entre as administracións, como outro tipo de convenios que se asinan en moitos ámbitos, e, por tanto, ten que haber un consenso sobre esas cuestións. Nós, eu creo que o Pleno de Vigo decidiu que ese custe o asumir a Xunta de Galicia. Bueno, pois o Pleno o dixo. A Xunta de Galicia debía asumir tamén que o Pleno de Vigo dixo que ese custe asumirá a Xunta de Galicia e poñernos a negociar con esa vía. Non somos optimistas e pensamos que isto se vai a dilatar moito tempo, polo menos antes das autonómicas. Me parecería pois un xesto de constrición importantísimo do Partido Popular e do Partido Socialista que antes das eleccións houbera un acordo na excepción intermodal. Algo más esotérico. Bueno, vamos a hacer aquí un alto en el camino, vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos y hablamos sobre desahucios.